Muy buenas tardes ya a todos y todas. Mi nombre es Saúl Horacio Moreno Andrade, actualmente soy el director regional del CISAT Golfo. También soy integrante de la comisión biinstitucional que tuvo este esfuerzo realmente de poder concretar quién sería el ganador, quién tendría la mención, y fue bastante, fue un trabajo largo en donde tuvimos la colaboración. Multipliquemos por lo menos por 2 lectores cada una de las tesis, ¿no? Entonces es una cantidad muy amplia de académicos que estuvieron dispuestos a apoyarnos en todo momento para sacar este reconocimiento a las nuevas generaciones de estudiantes que se doctoran, de doctores, de jóvenes doctores. Bueno, en esta segunda parte me permito presentar a nuestro titular, el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Con mucho respeto al doctor Octavio Ochoa le hago algunas modificaciones debido a que el doctor Arce me acaba de entregar prácticamente los nuevos contenidos de su currículum un poco antes del inicio de este evento, y ya lleva muchas modificaciones. Como decirles que él pasó de 25 libros a 46, debido a que el currículo anterior es de unos pocos años atrás, pero es una persona de una gran, impresionante producción. Entonces, él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, especialidad en Sociología, y hizo la maestría en Desarrollo Regional en el COLEF también, donde ahora él es profesor investigador. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera entre México y Estados Unidos, y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo de campo en los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. Posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Él, como mencionaba el doctor Ochoa, ha trabajado en el Colegio de la Frontera Norte desde 1982, donde hoy es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales. También fue secretario general académico en el periodo de octubre de 2013 a marzo de 2017 en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde 1989 a la fecha. Bueno, supongo fue pasando en diferentes niveles, pero actualmente es nivel 3. Actualmente es titular de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, obviamente, y participó como jurado Premio Casa de las Américas, ¿no? Además, ha recibido el nombramiento de Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, y ha contribuido por lo menos en 5 países, ya que ese centro está conformado por representaciones de Alemania, Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. En 2005 recibió la beca Guggenheim, que otorga la John Guggenheim para creadores de reconocida trayectoria internacional. En 2001 recibió el premio Casa de las Américas por su libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, el cual tiene una historia muy densa, muy interesante, ¿no? La construcción de este libro. Y en 1994-95 fue ganador de la beca Rockefeller para una residencia de investigación en Río de Janeiro, Brasil. En 2013 obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California, y en 2012 el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California. En 3 ocasiones ha recibido la mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún por sus libros, nuevamente Jefe de Jefes, El color de las sombras, Chicanos, Identidad y Racismo, A la Brava S,
Cholos, Punks y Chavos Banda. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias desde 1993. Ha sido profesor visitante distinguido en la Universidad Estatal de Arizona, profesor en la Universidad de California en San Diego y en Santa Cruz, en Pittsburgh University y en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y aquí viene el dato que se cambió, que es autor de 22 libros como autor único y coautor, como autor único y coautor, y 24 como coordinador. También cuenta con una vasta publicación de capítulos en libros y artículos en revistas académicas de divulgación. Sus libros más recientes son Caminos del Éxodo Humano, las caravanas de migrantes centroamericanos de este año, Trazos de Sangre y Fuego, Bionecropolítica y Juvenicidio en América Latina, de 2018, Cultura, Migración y Desarrollo, de 2018, Precariedades, Exclusiones y Emergencias, Necropolítica y Sociedad Civil en América Latina, del 2017, Migración y Cultura, del 2016, Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España, del 2015, El sistema es anti-nosotros, Culturas, Movimientos y Resistencias Juveniles, del 2015, Transfronteras, Fronteras del Mundo y Procesos Culturales, de 2014, Toperes Juveniles, Culturas e Identidades Transfronterizas, del 2014, Sed de Maldad, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, del 2012. Cuenta además con otras obras como Tijuanas Invisibles, de Sueños, Miedos y Deseos, del 2012. Nosotros, Arte, Cultura e Identidad en la Frontera México y Estados Unidos, del 2012. Impecable y Diamantina, Democracia Adulterada y Proyecto Nacional, del 2009. El futuro ya se fue. Socioantropología de los jóvenes en la modernidad. Paso del Norte. Esto es This is Tijuana, del 2004. Vida de Barro Duro, Cultura Popular, Juvenil y Grafiti, 1999. Impecable y Diamantina, la deconstrucción del discurso nacional, del 99. El color de las sombras, Chicanos y el racismo, del 98. Nuestros piensos, las culturas populares en la frontera México-Estados Unidos, en el 98. Ese lo hizo y luego hay otro entre José Manuel Valenzuela y Vania Sáenz. En muchos lugares y todos los días, vírgenes, santos, niños Dios, mística y religiosidad popular en Xochimilco, en el 97. A la Brava S, Identidades Juveniles en México, en el 97. El umbral de la filera, en el 93. Empapados de Sereno, el movimiento urbano popular, de 1928 a 1988. El movimiento popular urbano en Tijuana. Ha realizado además y producido investigación y videos documentales como Entre el Sprite y la Pared, de 2013, Mística Popular en el 2012, Santísima Muerte, Niño Fidencio, Malverde, Cuchumá, Juan Soldado y Feos y Curiosos, en 1986. Ha dirigido 27 tesis de posgrado y licenciatura, ha sido docente en varias universidades, ¿no? Muchas, incluyendo la Universidad Veracruzana, el CIESAS, el ITESO, en fin. Como vemos, es toda una personalidad en el ámbito académico, pero también hay que reconocer otra parte, que él ha sido un militante obrero, muy activo en sus orígenes, y después se convirtió y sigue siendo un militante político de una vida muy intensa. Los dejo con el doctor Valenzuela. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, quiero agradecer enormemente esta generosa distinción de CIESAS y de la Universidad Veracruzana de otorgarme la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, un tlacotalpeño y veracruzano universal, figura emblemática, señera y germinal en la antropología mexicana, pero también en la antropología
latinoamericana, pero también en la antropología sin adjetivos, diría Esteban Perot. Y también quisiera pues reconocer, saludar de manera muy amable pues a las personas que tuvieron la gentileza de acompañarnos. El doctor Fernando Salmerón, efectivamente, a quien conozco de hace varios ayeres, al doctor Octavio Contreras Ochoa, de la Universidad Veracruzana, al doctor Saúl Horacio Moreno, que tuvo la gentileza de hacerme darme la noticia de esta distinción, que agradezco enormemente, al doctor Andrés Hasler, que fue parte del comité, y saludar con mucho cariño, felicitar a la doctora Sandra Guevara Flores y Alberto Cruz Gómez por estos logros tan significativos en sus carreras, con este tan importante premio, reconocimiento que se les ha otorgado. Bueno, hablaremos de fronteras, desplazamientos, geopolítica. Yo debo aclarar que yo soy como los carros viejos, que tardo en arrancar, pero ya que agarro aviada me cuesta trabajo detenerme. Entonces le pediré amablemente a Saúl si cuando me falten 5 minutos me hago una señal para saber que debo de ir deteniendo. Bien, lo que quiero plantearles en esta tarde tiene que ver con uno de los temas urgentes, uno de los temas que han tenido gran notoriedad en la prensa, pero también en los debates académicos y políticos, y es fundamentalmente vinculado con las migraciones y las fronteras. Particularmente a partir de las caravanas migratorias del año pasado y de este año. Y yo quisiera entonces colocar como uno de los, como un tema central para esta charla e iniciar planteando 2 ejes que me interesa trabajar el día de hoy. El primero tiene que ver con el asunto de las fronteras y sus significados, y el segundo efectivamente los desplazamientos, las migraciones y las caravanas, como en esta nueva forma de encuerpamiento colectivo, de coraza protectora común que van construyendo los migrantes y que se hicieron enormemente visibles a partir del 5 de octubre de 2018, cuando se hace la convocatoria desde las redes sociales en San Pedro Sula para salir hacia el norte, y que el 12 de octubre justamente sale esta caravana cuyo paso por la frontera sur mexicana tuvo una dimensión avasallante y que enfrentó efectivamente una serie de juicios estereotipados, prejuicios que se activaron, posicionamientos políticos que trataron de justificarse a partir de colocar a esta caravana como una gran invasión a Estados Unidos, pero también que de muchas formas hacía explícitos actoras y actores detrás de estos flujos y de estos procesos migratorios. Hablaremos de esto entonces, pero antes quisiera colocar una de las grandes paradojas desde el punto de vista del mundo global. Y este tiene que ver con lo que es el atrincheramiento de viejas y nuevas fronteras. Un mundo global que aparentemente se vuelve mucho más permisivo en términos de los flujos, en términos de las conexiones, un mundo global donde efectivamente los procesos de simultaneidad, de conectividad y de cercanía se densifican, pero que al mismo tiempo vemos que las fronteras vuelven a entrar en estos escenarios como uno de los temas más importantes, y estamos hablando de fronteras que efectivamente adquieren centralidad como grandes dispositivos de control. Defino a las fronteras como dispositivos políticos de poder, de clasificación social. Las fronteras tienen esa dimensión, y en las fronteras hemos visto efectivamente la escenificación de uno de los grandes dramas humanos del mundo contemporáneo, que tiene que ver con esta condición donde Naciones Unidas reconoce por lo menos 3 millones de personas que viven fuera de sus lugares de origen, pero más allá de esta cantidad estamos hablando de un impacto en familias mucho más amplio,
y sobre todo estamos hablando de procesos en los cuales en estas fronteras se densifica el drama humano y se densifica la muerte. Estamos hablando de la necesidad de colocar las fronteras como una parte central de la discusión que tenemos que tener en relación con el tipo de proyecto de civilización que queremos construir. ¿Cuáles son los rasgos de ese proyecto civilizatorio y qué papel juegan, qué responsabilidades tenemos dentro del gran drama humano que se está construyendo en esas fronteras de concreto que recrean la enorme frontera que existió entre las Alemanias y que cae justamente hace muy pocos años? Esta condición también de las fronteras de concreto prensado entre Israel y Palestina, donde se sigue escenificando uno de los grandes abusos transfronterizos del mundo contemporáneo. Vemos las fronteras, los muros de agua, con el perdón de José Revueltas, estos muros de agua en los cuales las fronteras como el mar Mediterráneo, como las fronteras entre Cuba y Florida, las fronteras en los ríos, el río Bravo, donde vimos estos escenarios, digamos, la muerte de Valentina y de su padre hace poco tiempo en Ciudad Juárez, la muerte de Alan en la frontera en Turquía, estos niños que adquirieron notoriedad mundial, que duró pocos días desafortunadamente a partir de sus fotografías yaciendo después de haber sucumbido ahogados intentando cruzar estos muros de agua. Las fronteras efectivamente metálicas, fronteras como los 3.164 kilómetros que dividen a México de Estados Unidos, estas fronteras que empezaron a reconstruirse con mallas metálicas traídos de lo que eran estas placas de metal que se colocaban en el Golfo Pérsico para que aterrizaran los aviones durante la invasión estadounidense y que después fueron traídos de manera emblemática para ser colocadas a partir de 1994 en la frontera México-Estados Unidos como una nueva condición que significa lo que está ocurriendo en estas fronteras, donde ya no es el asunto de un mercado internacional de fuerza de trabajo, sino que son fronteras definidas desde criterios de seguridad nacional, en los cuales efectivamente crece la vulnerabilidad, crece la violencia y crece la muerte de los migrantes. Entonces las fronteras las pienso como estos dispositivos políticos, digamos, estos dispositivos de poder, estos dispositivos administrativos de clasificación social que se fortalecieron y que tienen varias dimensiones. El primero de ellos es que más allá de señalar algunos aspectos de la porosidad de las fronteras, me parece importante establecer algunos criterios generales que definen a las fronteras. Y el primero de ellos es que toda frontera implica procesos conjuntivos. Todas las fronteras, no existen fronteras naturales, ni todas las fronteras son construcciones significadas que tienen esas características que ya señalé. Sin embargo, pensar las fronteras también implica pensar procesos conjuntivos. Las fronteras unen procesos, dimensiones, fenómenos que se encontraban separados, pero que se encuentran en estos mundos de frontera. Las fronteras también se caracterizan por procesos disyuntivos. Las fronteras separan, desunen, aíslan. Detrás de estas fronteras podemos encontrar lo que es la separación de familias en la frontera México-Estados Unidos, familias que quedaron separadas a partir de los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, pueblos que quedaron desunidos, toda esta dimensión que podemos recrear desde una mirada distinta si pensamos la frontera México-Estados Unidos a partir de Quiliguas, Paipay, Cumiay, Cochimíes, Cucapá, Yaquis, Mayo, Ceris, Guarijíos, Otam, Pimas, Quicapún, Tepehuanos, Mexicaneros, Huicholes, Mascobos, Seminoles, Rarámuris. Si lo pensamos desde esa dimensión, también vemos procesos muy importantes que desunieron pueblos, que separaron y que nos obliga a pensar las fronteras más allá de esa condición disyuntiva. Pero las fronteras también están atravesadas por un posicionamiento inyuntivo, una dimensión de poder, una dimensión de que se establece desde quienes densifican o
laxan esos procesos que se dan en las fronteras. Y lo que estamos observando es que con Donald Trump, pero desde antes, desde la caída del muro, un fortalecimiento de los procesos intuitivos de control sobre quién pasa y quién no pasa las fronteras. Esto me parece central, pero las fronteras también están atravesadas por condiciones conectivas, elementos que no necesariamente están solo definidos por la cercanía, por la colindancia, por esa convivencia, por la habitabilidad transfronteriza, sino que también vemos nuevas maneras de construir los ámbitos fronterizos en los cuales se redefinen procesos de convivencia social. Hace muchos años, entrevistando a un viejo migrante que trabajó muchos años en los files de California, en el tomate, él me contaba cómo su única relación con lo que pasaba en México por meses y a veces por años eran esos viejos radios de baterías que ellos colgaban en algún árbol, y de ahí empezaron a poder escuchar el primer programa en español que se hizo en Estados Unidos, y que era el de Pedro J. González y los Madrugadores. Ahí ellos podían escuchar alguna canción mexicana, y el contacto con México se daba a través de la carta que eventualmente llegaba, el paisano que había venido a México y que regresaba y llevaba noticias de la familia. Pero ahora esto cambia de manera radical a partir de los nuevos dispositivos tecnológicos y las nuevas facilidades para viajar, en los cuales estos migrantes todos los días pueden comunicarse con su familia, ver a través de videollamadas, tener una comunicación que se ha vuelto muy muy fuerte y que transforma de manera muy clara lo que han sido las experiencias de estos mundos migrantes. Pero la frontera, también nosotros tenemos una condición que tiene que ver con una suerte de dimensión generadora, innovadora. Y las fronteras en sus propios procesos generan una serie de procesos socioculturales que no existen en otros lugares y que ahí emergen a partir de la propia articulación, los procesos de apropiación, recreación, resistencia y conflicto que se dan en los mundos fronterizos y que efectivamente generan formas innovadoras, formas de recreación cultural importantes, y que en muchos casos, y ese es el otro concepto que construyo, también las fronteras tienen una dimensión preformativa y prefigurativa. Muchos de los temas que antes pensaban como temas de frontera ahora no son más temas fronterizos. El tema de la maquila, que mucha gente pensaba que era un asunto fronterizo, la maquila se expande como lo que fue la punta de lanza de la flexibilidad laboral y de toda la ofensiva de un proyecto neoliberal que efectivamente se organizaba desde el uso intensivo de la fuerza de trabajo, desde la ruptura de los contratos colectivos, no permitir los sindicatos, unas formas efectivamente que te incluían el crecimiento de lo que sería el acoso laboral, el acoso sexual a las trabajadoras, pero también la laxitud en los controles del proceso de trabajo que derivó en el incremento de las enfermedades laborales. No pensamos más a la maquila como un tema de frontera que estaba, digamos, construido a partir de referentes de geolocalización. La frontera está en todo México, está en Centroamérica, está en Colombia, está en Chile, está en Asia. La frontera se ha mundializado. Temas como las lógicas de consumo, que antes se veían como propios de la frontera, y la fayuca de alguna manera servía para socializar parte de esta lógica de consumo, no es más un asunto fronterizo. Por lo menos Walmart, Costco, etcétera, etcétera, estandarizan para ciertos sectores de las clases medias esta lógica. Lo que era el acceso a las estaciones de radio y televisión, que generaron formas culturales propias de la vida fronteriza, de cual emergieron algunos proyectos culturales reconocibles, como ese rock de la frontera, esos bárbaros norteños que generaron una propuesta distintiva en el rock nacional, con algunas figuras como Carlos Santana, Javier Batis, etcétera, que ahora, pues efectivamente, por internet, por el cable, por satélite, esto no es más un asunto de consumo exclusivo de los mundos fronterizos. Entonces, esta dimensión preformativa y prefigurativa es un asunto central en lo que define a los procesos fronterizos
a los fenómenos socioculturales que se dan en la frontera. Entonces, si tenemos esto como un marco de referencia, entonces habría que pensar cómo se articulan esta dimensión de la frontera y los procesos de desplazamiento, los procesos migratorios que nos interesan de manera fundamental. En primer lugar, habría que decir que estas migraciones se inscriben en una larga historia que inicia con algo que yo pensaría como un proceso de migración estática, de migrantes que nunca se movieron. Estos 75,000 personas que, según Kyle McWilliams, fueron convertidos en extranjeros en su propia tierra de forma abrupta a partir de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Estos 100,000 personas que, según Manuel Gamio en Forjando Patria, son los que se quedaron al norte del río Bravo. Esos 125,000 personas que, según estudios chicanos más recientes, consideran que fueron los que decidieron o los que se quedaron al norte del río Bravo, porque muchos de ellos se cruzaron la frontera una vez que se estableció esta nueva demarcación, y que muchos de ellos, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, generaron procesos de creación de grandes mitos fronterizos, como el de la gente de Texas que exhuma a sus muertos y genera con ellos una procesión sublime, siniestra, macabra. Viene con ellos, cruza la frontera y funda la ciudad de Nuevo Laredo. Empiezan esos desplazamientos, donde estos podrían ser parte de los primeros desplazamientos del norte al sur, pero en otros de los casos son simplemente personas que tuvieron esa dimensión como migrantes sin haberse movido jamás de su territorio. El tema de la migración ha definido de manera muy clara las relaciones entre México y Estados Unidos, estos procesos que se siguieron dando y que, particularmente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de fuerza de trabajo en Estados Unidos impulsó diversos mecanismos para que se fueran los trabajadores, y particularmente el programa Bracero 42-64 va a ser uno de los grandes procesos de atracción de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Justamente el final del programa Bracero en el 64 es el que permite la justificación del programa de industrialización fronteriza, con el cual inicia la industria maquiladora en la frontera México-Estados Unidos, bajo el supuesto de que iba a haber un fuerte desplazamiento de mexicanos, una expulsión similar a la que se dio con la Gran Depresión 29-32, donde 500,000 de mexicanos fueron expulsados de Estados Unidos, o como lo que había ocurrido en el 54 con la operación Espalda Mojada. Esto no se dio. Lo que se da es un proceso de desplazamiento distinto de mujeres, muchas de ellas madres solteras, que se van a trabajar a la industria maquiladora y generan justamente un proceso de feminización laboral. Efectivamente, el 89, la caída del muro de Berlín genera un cambio importante. Y ese cambio tuvo que ver con una redefinición de la frontera a partir de criterios de seguridad nacional. En ese momento yo hacía mi trabajo de doctorado, ahí hice entrevista con agentes de migración que lo tenían muy claro. Esto no tiene nada que ver con el tema de los migrantes. Esto, decía él, es un asunto muy claro de una nueva estrategia que tiene que ver con el incremento de la seguridad y de replantear. Estados Unidos siempre ha necesitado enemigos externos. Al caer el muro de Berlín, al terminar la Guerra Fría, se construye al migrante como la nueva amenaza. Pero esta nueva amenaza era difícil de creer para que los estadounidenses pensaran que las mochilas de los migrantes iban esas toneladas de drogas que se circulaban y se distribuían en Estados Unidos. No tenía, mayores repercusiones, y había muchos trabajos de investigación que hicieron en esa época que demostraban que en general los migrantes subsidiaban con cerca de $10,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos, que ellos no eran generadores de la violencia, que en general eran víctimas de la violencia, que no eran generadores de las enfermedades, como también se decía,
que esto no tenía nada que ver, y entonces esto, digamos, se mantuvo hasta que vino efectivamente una nueva dimensión con el ataque a las Torres Gemelas, y entonces el proceso de seguridad y de control de la frontera se volvió entonces un recurso disponible, un proceso que justificaba estrategias donde se envían más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera México-Estados Unidos. Pero en el Inter tenemos otros procesos que nos ayudan a entender lo que ha venido ocurriendo con la migración. Uno de ellos es la propuesta del gobernador Peter Wilson en 1994, quien plantea que él había sido un apoyador de la migración porque tenía muchos intereses con sus amigos agroindustriales de California. Pero una vez como gobernador, en unas condiciones de recesión, establece la propuesta 187, donde los funcionarios públicos tenían la obligación de otorgar o negar un servicio educativo o de salud, dependiendo de la sospecha razonable de la que la persona fuera documentada o indocumentada. Esto poco tenía que ver, al final de cuentas, con los papeles que acreditaran la condición legal de permanencia en Estados Unidos del migrante, y básicamente tenía que ver con un juicio que se construía a partir del color de la piel y a partir del acento en el idioma de las personas. Por lo tanto, esto incrementó las condiciones de vulnerabilidad de la población. Esto era tan digamos, insostenible que el gobernador siguiente, Gray, desistió y se terminó esta ofensiva. Pero después vino la Sensenbrenner y empezaron a llegar otras propuestas. La Sensenbrenner, que generó las manifestaciones más grandes de la historia de Estados Unidos en 2006, donde no rompieron un solo cristal, donde ahí sí los invisibles salieron a las calles, y esto efectivamente generó un proceso muy fuerte de visibilidad de las y los migrantes en Estados Unidos. No obstante, en la medida que se rompe la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y viene esta crisis, esta depresión económica, que como ustedes saben fue salvada a los grandes banqueros, el capital financiero fue salvado con los recursos, una suerte de FOBAPRO estadounidense con recursos públicos. Entonces esto lo que generó fue una recesión económica donde nuevamente, como ha sido siempre la historia de las migraciones, son los migrantes a quienes se culpan. Así ocurrió en 1908 con el peligro amarillo, la expulsión de los chinos, así ocurrió con la Gran Depresión, así ocurrió con la espada mojada, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que tenemos es básicamente una condición donde se vuelve a culpar a los migrantes, y esto va a generar una situación muy delicada. Barack Obama deporta a 2.800.000 migrantes. No, esto no es nuevo. Y esto generó una crisis humanitaria en términos de los deportados, el fenómeno de los deportados. Una situación de personas que tenían toda su vida o gran parte de su vida en Estados Unidos, personas que tenían una familia que de repente eran detenidos, lanzados a México, y de repente ya no tenían absolutamente nada. Varios suicidios, algunos que llegaban se lanzaban del puente, preferían ante su nueva situación, otros que morían lentamente en el bordo de Tijuana, con la disponibilidad de heroína y de drogas, y fueron desvaneciéndose frente a su nueva situación. Y entonces, en ese nuevo escenario de la visibilidad del migrante como el enemigo, como el causante de problemas de Estados Unidos, viejos estereotipos que se activan, y aparecen nuevamente varias figuras que van a actuar en torno al tema migratorio. Y entonces hay un antecedente de todo lo que estamos viviendo, y con esto, dicho de una manera muy telegráfica, quisiera colocar lo que está ocurriendo actualmente, y sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Aquí, como ustedes saben, desde su discurso de junio, 15 de junio de 2015, cuando Donald Trump anuncia su interés en participar como candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos,
colocó el tema de los migrantes, de los mexicanos violadores, delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una retahíla donde se fue construyendo un discurso de criminalización de los migrantes. Y en esta narrativa, como vimos, con ese triunfo de Donald Trump, un triunfo dentro de una estrategia política electoral bananera, donde pierde por 3 millones de votos, pero gana la presidencia. Entonces, lo que tenemos es que efectivamente, con ese triunfo, lo que está detrás es una base social que efectivamente mucha gente pensaba que se había atenuado, disminuido, pero es muy importante no perder de vista. Porque cuando Donald Trump triunfa y se empiezan a hacer visibles algunas narrativas, como uno de los dirigentes del Ku Klux Klan, que dice que gracias a Donald Trump finalmente podemos decir lo que realmente pensamos sin la camisa de fuerza de lo políticamente correcto. Habría que considerar que desde hace décadas en esa frontera actúan organizaciones que han venido colocando al migrante como el centro de sus ofensivas. Grupos como Light Up the Border, Ilumina la Frontera, estos grupos que hicieron como objetivo detener a los migrantes y colocaban sus carros para evitar que cruzaran. Grupos como White Power, grupos como Wake Up Washington, que les parecía que el poder blanco era muy light y no era suficientemente fuerte y agresivo frente a los migrantes. Grupos como los skinheads, que en el caso particular de California, en otros lugares, los skinheads no todos tienen connotaciones fascistas. En algunos lugares han hecho alianzas con los movimientos punks, el movimiento OI, pero aquí tenemos la particularidad que el dirigente de los skinheads de California era hijo a su vez de uno de los dirigentes del Ku Klux Klan de California. Entonces también ellos empezaron a agredir a los migrantes. Grupos como Metal Militia, jovencitos de secundaria que realizaban prácticas de guerra contra los migrantes. Su dirigente Jason McAllister decía, admirador de Rambo, decía que efectivamente lo hacía para prepararse para su futuro dentro del ejército de Estados Unidos. Y después grupos como los Minutemen, los American Border Patrol, el Tea Party y muchos, más de casi 300 organizaciones supremacistas que han surgido en Estados Unidos a partir del triunfo de Donald Trump. Entonces lo que tenemos es una base social que efectivamente había estado ahí, muchas veces actuando, figuras impresentables como Joe Arpaio en Arizona, este personaje que fue, digamos, inhabilitado por continuar su agresión contra migrantes cuando no tenía facultades para hacerlo, pero que fue rehabilitado, fue perdonado y que sigue haciendo lo propio, y Robert Hitchcock en el caso de California. Entonces, dentro de ese nuevo discurso, donde se apuesta a un proyecto político electoral a partir de colocar el tema migratorio, pero que no empieza con Trump, insisto, básicamente desde el 94, el tema de la migración se convirtió en una pieza central del ajedrez político electoral, utilizado por los partidos como parte importante de su estrategia. Y entonces, lo que tuvimos a partir de esta llegada de Donald Trump y su discurso, digamos, beligerante, racista, supremacista, nos lleva a reconocer un asunto que desde el punto de vista es fundamental. Más allá del libro con 22 psicólogos que reconocen la insanidad mental de Donald Trump, yo creo que nuestro énfasis debe centrarse en la insanidad humana. Y más allá de Donald Trump, estamos hablando de Donald Trump como una metáfora que encarna el proyecto neoliberal, generador de desigualdad, excluyente, generador efectivamente de crisis humanitarias como las que empezamos a ver. Y ahí es donde entra entonces el tema de las caravanas migratorias centroamericanas. Y donde toda esta idea de quién las paga, quiénes son los que mueven, digamos, los hilos de estas caravanas, y todo ese sospechosismo que se fue generando, que nos obliga a dar una respuesta importante. Y yo acompañando a los migrantes en el campamento Benito Juárez en la ciudad de Tijuana, donde había cerca de 7,000,
Trabajé, me involucré en esto y trabajamos un libro donde gran parte de las fotos que ven son de él, que se llama justamente Caminos del Éxodo Humano, las caravanas migrantes centroamericanas. El título le corresponde a Eduardo Galeano en su texto sobre los migrantes. Y que entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo cargamos de sentido todo esto que empezamos a observar? Miren, anualmente por México cruzaban cerca de 380,000 migrantes centroamericanos cada año. 380,000 migrantes centroamericanos, de los cuales 70 al 75% eran atacados, eran extorsionados, eran violentados, otros eran víctimas de la bestia y como ustedes saben, la mutilación, etcétera, etcétera. Una tercera parte de las mujeres, de acuerdo con la investigación que considero más seria, eran violadas. El hecho de que las mujeres centroamericanas tomaran precauciones para no quedar embarazadas, asumiendo que lo más probable es que fueran violadas en el trayecto, nos habla del tema que estamos tratando. Entonces, no es un tema de facilismo, gente que de repente toma una decisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esto se vincula con un proceso que inició hace algunos años, donde participó de manera importante Pueblos Sin Frontera y sobre todo organizaciones católicas de Estados Unidos que empezaron a organizar hace casi 14 años los Via Crucis migrantes, en los cuales recreaban, la pasión del migrante. Entonces elegían el lugar donde habían ocurrido algunos de los eventos más significativos de agresión, de muerte o de dolor de los migrantes, y ahí hacían una suerte de recreación, un poco recuperando esta perspectiva de Bertolt Brecht, de estos actos donde se recrean las condiciones de vida de los subalternos como estrategia de conciencia, de consideración, a partir del cual podrían posibilitar formas de acción política. Esto que utilizó también Luis Valdés con su teatro campesino, esto que también hizo de alguna manera Nelly Campobello en los años 20, con su carabina 30-30, donde utilizaba miles de obreros y campesinos para recrear lo que eran las condiciones del campo y de la vida en la ciudad, las condiciones del propio, difíciles de vida que ellos enfrentaban. Entonces esto se empezó a utilizar a través de los Via Crucis migrantes, y después de esto, en el 17, empiezan a desplazarse hacia el norte. En 2018, el 5 de octubre, en las redes sociales de San Pedro Sula, se hace este llamado para que la gente que quiera acompañar la migración que va a salir, esta caravana, se una. En 2012 sale, y son casi 11,000 personas las que se involucraron. Entonces, la primera pregunta en torno a esto que la gente hacía es: ¿quién organizó? ¿Quién los movió? ¿Quién los atrajo? Miren, la entrevista que yo le hago en este caso a Ireneo Mújica, uno de los dirigentes que ha participado por muchos años en estas caravanas, lo que reconocen es que fueron totalmente rebasados, que nadie esperaba esa cantidad de gente. La mayoría, muchos jóvenes, la gran mayoría de los migrantes eran jóvenes, 2.300 eran niños, una tercera parte mujeres. Estos mareros que dicen que iban, no iban, por lo menos en los que yo estuve, que son cerca de 7,000 los que estuvieron en Tijuana, no estaban ahí. Sin embargo, se construyó toda una narrativa sobre ellos, y entonces lo que van a hacer es que van a ser rebasados completamente. Se rompe, no hay un liderazgo con capacidad de control sobre los migrantes, se van tomando decisiones en el camino. En algunos casos, algunos gobiernos ponen camiones para que se vayan y lleguen al otro estado, ¿no? Simplemente mejor que se vayan de aquí. En otros casos, gente desde una perspectiva, generosa, también apoyó el traslado de personas. En otros, como Sinaloa, efectivamente hubo personas
que se les aproximaron para ofrecerles trabajo dentro de lo que sería la producción y el cultivo de drogas. Digo, todo esto forma parte de lo que ocurrió, pero de ninguna manera es algo que estuvo vinculado ni con los narcotraficantes ni que controlaron, como igual se acercaron también personas, polleros o coyotes, que en algún momento les dijeron, mira, esto ya tiene muchos días, yo te puedo ya llevar y te paso, que ha sido parte de una historia social de la migración. Bueno, entonces, esto es lo primero que había que identificar. Pero lo segundo es, ¿por qué la gente se vino? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a irse? Lo que tenemos es una condición en el Triángulo Norte Centroamericano de una población donde más allá de las características, los actores que participen, está esperando la oportunidad de irse ante la primera situación que ellos crean que puede permitirles la salida. ¿Y cuáles son los elementos que están detrás de esta decisión? En primer lugar, ustedes saben, la pobreza, la miseria, la precarización, la desigualdad social. Estamos hablando, por lo menos, Honduras, Guatemala, estamos hablando de más del 60% de la población en condiciones de pobreza. Salvador también es muy alto, creo que 47, ahorita no recuerdo muy bien el dato, pero por ahí anda. Y entonces, uno es estas condiciones de pobreza, de miseria, que se vienen viviendo, de desprotección, de ruptura de los marcos de asistencia social y de posibilidades de precarización de los empleos. El gran tema que tiene que ver con esto que Piketty analizó de manera evidente, que tiene que ver con el incremento de la desigualdad en el mundo, como esta gran derrota de los trabajadores, de la clase obrera, y este incremento del 1% que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta, una América Latina con más de 200 millones de personas en condiciones de pobreza, una América Latina que tenía que haber generado más de 7 millones de empleos en los primeros 10 años de este 37 milenio oriental, de este tercer milenio occidental, 37 milenio oriental. Entonces, lo cual no ocurrió, lo cual no se generó. Entonces el desplazamiento se convierte en la opción disponible para un sector muy amplio de personas, entre las cuales obviamente se encuentran estas que viven en el Triángulo Norte Centroamericano. El segundo gran factor es la violencia. Una violencia que tiene varios personajes que la definen. En primer lugar está una violencia definida desde una condición geopolítica. Centroamérica ha sufrido, como ustedes saben, una enorme cantidad de conflictos, de guerras, conflictos civiles, pero también intervenciones y de intervenciones directas que han marcado lo que ha sido los escenarios de violencia, pero también los escenarios de precarización en las posibilidades de construir proyectos viables de vida. Tenemos el caso de la Contra centroamericana, la Contra, como ustedes saben, apoyada directamente por Estados Unidos, una Contra que se fortalece en un escenario donde el Ayatollah Khomeini derrota al Shah de Irán en Irán, y a partir de esto crece un movimiento nacionalista religioso, y que esto era muy peligroso. Estados Unidos decide fortalecer a Saddam Hussein para evitar el crecimiento de esta perspectiva del Ayatollah Khomeini, y se rompe todo tipo de relación con Irán, conflicto que, como ustedes saben, no termina. Se rompe todo tipo de relación, hay un bloqueo a Irán, pero resulta que hay tres personajes que por lo menos no están dispuestos a respetar ese bloqueo. Ronald Reagan, presidente; George Bush, padre, director de la CIA; y Oliver North, el operador. Pero también estaba Elliot Abrams, el operador para el tema venezolano, por cierto, que él participó en el tema de las armas químicas en Irak. Y bueno, lo que hacían era justamente sacar armas que venían a Nicaragua, y los operadores, entre ellos estaba Manuel Antonio Noriega, ex agente de la CIA,
expresidente panameño, se masacra al Chorrillo y San Miguelito, los barrios más populosos de Panamá, y bueno, una historia que ustedes saben. Y los otros son personajes muy interesantes que después se convirtieron en las figuras más visibles del narcotráfico en México. Tenemos el tema, como ustedes saben, de las políticas de tierra arrasada en Guatemala. Tenemos el conflicto salvadoreño, la guerra civil, también con apoyo extranjero, que culmina en el 92 con los acuerdos de paz de aquí de Chapultepec, en Ciudad de México. Y tenemos también las bases militares en Honduras y un proceso largo que implica el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en 2009 y el aval al fraude electoral reciente en Honduras. Entonces, en primer lugar, hay que reconocer esta participación externa de carácter geopolítico sobre Centroamérica, que ha sido detonador de una violencia, de conflicto social y del crecimiento de las armas disponibles para la población, pero al mismo tiempo también de la precarización de las condiciones de vida de esa población. En segundo lugar, obviamente, están la ausencia de justicia, la ausencia de instancias de procuración de justicia adecuadas, donde efectivamente los excesos, los abusos, el genocidio, la esterilización forzada, todo esto ha sido parte de una historia social profunda que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de qué ocurre en esos países. En tercer lugar está el tema de la Mara Salvatrucha. La posición del FBI nos dice que la Mara Salvatrucha es una construcción de Flaco Stoner, un exguerrillero que en las cárceles, desde las cárceles organizó esta estructura y que eran aliados de Al Qaeda y que eran, digamos, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de México y de los países centroamericanos. Esta fue la posición que repitieron en todos los países. En México, Santiago Krill y Macedo de la Concha, en Gobernación y Seguridad, dijeron exactamente lo mismo, ¿no? La Mara Salvatrucha es una amenaza a la seguridad nacional. Los medios masivos les ponían el micrófono a los mareros, tú has matado, sí, yo he matado a 15, ¿no? MS, ¿no? Vivo por mi madre, muero por mi barrio. Entonces, ya ahí entonces demostraban, ¿no? Todo aparentemente. Y luego, pero si nosotros, la conclusión que sacaban es que la Mara Salvatrucha era una máquina de muerte. De esto lo vamos a hablar en el seminario, el tema de joven lo vamos a hablar en el seminario. Era una máquina de muerte. Cuando ustedes tipifican a un grupo social como máquina de muerte, la solución es exterminio. Entonces, estamos a un problema muy grave, porque estamos hablando de los jóvenes de los sectores populares de esos países. Pero si nosotros lo pensamos desde otra perspectiva, una perspectiva socioantropológica, tenemos una conclusión diferente. La Mara Salvatrucha surge como producto de las políticas de tierra arrasada, más de 100,000 niños huérfanos de guerra, las estrategias y la guerra civil en Centroamérica, migrantes que se fueron, que llegan a Los Ángeles, donde entran a la escuela Belmont, donde estaba el barrio 18, un barrio con varias décadas de vida, que perteneció a los pachucos, este fenómeno que surge en 1939, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y que son una actitud desafiante al racismo que se vivía a través de la incorporación de códigos definitorios de la cultura mexicana, y que efectivamente generaron procesos muy agresivos en contra de ellos. No voy a hablar hoy sobre eso, pero que al final de cuentas la gran agresión contra los pachucos termina con las declaraciones del teniente Durán Ayres, el cual dice que los mexicanos, todo lo que el mexicano siente es el deseo de utilizar un cuchillo o cualquier otra arma letal, o por lo menos ver sangre, y remitía a los sacrificios humanos de los aztecas para demostrar que al final de cuentas hay esa condición canalla en los mexicanos. Esa fue la posición oficial de la policía en Los Ángeles después de la agresión con los famosos Sud Riots de junio de 1943. Bueno, después de ellos vino el cholismo, tampoco tendré chance de hablar de eso, el movimiento de los cholos, en el cual llegan justamente estos jóvenes centroamericanos y ellos se incorporan y adquieren códigos de barrio.
el barrio Guimas, el barrio Lupita, de ahí viene el MS, el lenguaje, que es una historia que viene desde la invasión de una población que, contrario a lo que creían, Amado Nervo, Guillermo Prieto, Martín Guzmán, José Vasconcelos, Octavio Paz, Agustín Yáñez, no era el emblema de la corrupción lingüística y cultural, sino el recurso básico de una población desprovista de poder en un contexto fuertemente racista, que como el Calibán de Shakespeare tenía que aprender de alguna forma el idioma del dominador para poder resistir, para poder insultarlo como hacía Calibán. Y en este caso es que Track se convierte en Traque, en los files, y entonces ellos empiezan a reinventar su propio génesis y darle nombre al mundo a partir de un idioma dominante que no era el suyo. Ellos eran población rural, campesina, pero que necesitaban dialogar en esos contextos de trabajo con el patrón anglo. Entonces, como les sonaba bloque, pues el bloque, market, pues será marqueta. Entonces ellos tuvieron que reinventarse desde ahí. Sin embargo, esto no fue entendido desde el sur de la frontera, y esto fue pensado como traición, entreguismo, apoyamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte también de una transformación lingüística que, en el caso ya del 24, Daniel Venegas publica Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen, una novela picaresca por entregas, donde habla de muchas palabras: el jale, el cabello, el cantón, después de eso vendrá ya el Pachuco, que hace una gran recreación lingüística: el guache, el trucha, el simón, órale, la huiza, la jaina, el chapete, la esquina, ahuequela, la chavala, derecha la flecha, canuta, el otro. Y al Pachuco le sigue el chorro, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir es que la Mara, cuando dicen es que el lenguaje cifrado de la Mara como trucha, un lenguaje que ellos están inventando, no, esto tiene décadas. Gran parte del lenguaje de la Mara viene de esa tradición que yo llamo Pachoma, Pachuco, Cholo, Mara. Entonces ellos ahí construyen sus propios, empiezan a apropiarse el lenguaje de brincar, esto rito de iniciación en el barrio, 18 segundos con el barrio 18, 13, y hay que decir que la Mara surge del barrio 18, por eso el conflicto entre ellos. Y entonces me voy rápido. Cuando la policía de Estados Unidos, la de México y de los países centroamericanos los colocaban con los principales actores de la violencia, habría que decir que, de acuerdo con los datos oficiales, en Estados Unidos durante ese periodo, la Mara Salvatrucha, el barrio 18, junto con todos los otros miles de pandillas que hay en Estados Unidos, representaban menos del 7% del total de delitos y crímenes. En México eran menos del 0.0001, eran estos 25 mareros que actuaban en la frontera de Tapachula-Tecumumán con la complicidad de la policía y de la empresa de la bestia, y hasta ahí. Y en Centroamérica eran menos del 8%. Entonces, después de esto, efectivamente, la Mara Salvatrucha surgió como una escisión del barrio 18. Entonces, ahí aprendieron ellos que era una amenaza a la seguridad nacional, jamás. Entonces, imagínense estos muchachitos que estaban ahí en la frontera sur, que pudieran en riesgo al ejército mexicano y a las instituciones, o al ejército de Estados Unidos. No, sí son un problema de salud, de seguridad pública. Hay barrios donde no pueden entrar, pero es muy diferente a la seguridad nacional. Aliados de Al Qaeda, cuando les preguntaba, ellos decían: estos güeyes ni les entendemos. ¿No? Pues imagínense aliados de estos muchachos con Al Qaeda. Y luego el tema central, que tenía que ver con colocar a estas personas como parte importante de una violencia mucho más allá, o como máquinas de muerte. Si nosotros colocamos el sentido más profundo de lo que ha tenido la Mara, incluidos los intentos de lograr acuerdos de paz entre ellos frente a la falta de escucha del gobierno, pues lo podemos ver distinto y entender como un fenómeno sociocultural que debe de tener salidas distintas a lo punitivo o su reconocimiento como no personas, como hacen los manuales de ejército y policía de Estados Unidos, donde la solución es exterminio. Pero la Mara se convierte en un actor central de esta violencia contra las personas. Entonces, por un lado, las violencias institucionales, con la participación, digamos, internacional; por otro lado, la violencia interna de las distintas fuerzas que siguen actuando en Centroamérica y que no han desaparecido. Cuando Funes, el desmemoriado, gana en El Salvador, no el borgiano,
Por ejemplo, todos los periódicos estaban controlados por Arena, ¿no? Entonces son situaciones que siguen estando ahí latentes. Y luego tenemos el tema de efectivamente la Mara Salvatrucha. Entonces es la articulación de la miseria y la violencia, el miedo, lo que genera estos desplazamientos. La gente que llegaba allá, las historias, yo les puedo contar entre las que recuperamos para este libro, la abuela que va con sus dos nietecitos, uno de 11, la otra de 6, al yerno lo asesinaron estos grupos criminales, y después de que lo asesinan pretenden que la hija se involucre en la venta y también como pareja de uno de los dirigentes de su grupo. Ella se niega, también la asesinan, la nieta deja de hablar, no vuelve a pronunciar palabra, el nieto empiezan a jalarlo, él se siente seducido por las armas y decide, me voy, ve la propiedad, se va. Y dentro de todo, los activos de esperanza que la gente construye, incluso en los escenarios más adversos, y decía, y lo bueno es que en el camino mi niña comenzó a hablar, ¿no? Me comenzó a hablar. Y como el electricista, que lo obligaban a estar trabajando sin pagarlo, agente de narco, que cuenta delante de su hija, tiene como familia. Entonces lo obligaban a trabajar en las casas. Le puedo contar muchas historias. Entonces, pensar esto desde esta lógica conspirativa, del sospechosismo, la gran manipulación de los actores, no va a ocurrir. Pero el otro escenario es justo el escenario de Donald Trump y el crecimiento de los prejuicios en contra de los migrantes. Me dicen que solo me quedan 25 minutos. No, los 5 minutos termino. En el cual, como les dije desde el inicio, empezó a plantear este discurso como una estrategia de político electoral que le funcionó hasta cierto punto y que también generó lo que fue la activación de grupos en contra de los migrantes, pero también hay grupos del lado mexicano que empezaron a activarse. Cuando llegan estos cerca de 6.000, 7.000 haitianos que se quedan en la frontera Tijuana-Mexicali, hubo un gran apoyo de la sociedad civil, hubo una respuesta muy tardía del gobierno, pero una actitud muy generosa de la sociedad. Otros casos, los más de 1.000 cubanos que se quedan en Nuevo Laredo, personas que los encontró en el camino el fin de la política pies secos, pies mojados, y llegan a la frontera cubano y pues ya no pasas. Y el tema de los centroamericanos, donde se activaron muchos prejuicios, se activaron estereotipos, estigmas en contra de esta población. Y otra vez, yo digo que una de las grandes ventajas del zapatismo fue que colocó en el cielo nacional un gran espejo en el cual pudimos observar el profundo racismo que sigue existiendo en nuestra sociedad y que ahora el tema de los migrantes lo vuelve a colocar. Y entonces empezamos a ver actitudes a partir sobre todo en las redes sociales y los medios masivos de comunicación, el desdén presidencial de Peña Nieto, donde sabiendo que los migrantes iban, no hubo una respuesta ni una prevención de lo que iba a ocurrir. Los gobernadores, como lo dije, trataban de que entre más rápido salgan del estado y sigan para el norte mejor, y a Tijuana, sabiendo que iban a llegar ahí, no hubo ningún tipo de prevención. Entonces ellos llegan a un campamento enorme que era un campo de béisbol, ahí a la intemperie. Llegan estas personas sin condiciones adecuadas para que estén ahí, y se da la primera agresión con los primeros que llegan en playas de Tijuana, donde la población de playas fue a decirles que era difícil que se quedaran ahí porque no había condiciones, no había baños, etcétera, agua. Pero quienes los agredieron no fueron camiones de gente que llegó a agredirlos. Algo parecido ocurrió con el Yo Soy 132, donde sacaron a gente de estos centros de rehabilitación de personas con drogas y los llevaron a golpear a la gente del Yo Soy 132 en el caso de Tijuana. Entonces lo que tenemos, se vienen personajes impresentables como Paloma Fortran, una persona del otro lado, pero que empiezan con estrategias muy ofensivas en contra de estas caravanas. El presidente de Tijuana, haciendo gala de su desconocimiento del tema, pero queriendo ser ingenioso, planteó que los derechos humanos eran para humanos derechos, por lo tanto los migrantes no tenían derechos humanos,
el tema de algunas redes sociales donde se utilizaron pretextos de alguna comida que se dejó cuando llegaban, por ejemplo, que tenían que salir y de repente quedaba comida, o una señora que no quería comer frijoles. Ustedes imagínense, después de 40 días, en condiciones más adversas, lluvia, lo que ustedes quieran, comiendo lo que podían, llegar a un lugar con el estómago muy afectado. Lo que menos quiere la gente es comer frijoles. Esto parecía que fue una ofensa a la dignidad nacional, y así fue colocado como uno de los grandes, porque los niños pidieron pizza. Entonces, se activaron una serie de prejuicios, de estereotipos, donde lo que tuvimos muy claro en ese momento, estamos hablando de diciembre 2018, fue la falta de una estrategia clara por parte de los distintos niveles del gobierno mexicano para recibir a los migrantes, vinculada con una estrategia muy fuerte, estigmatizante desde los medios masivos de comunicación y desde algunos sectores de las redes sociales. No obstante, la encuesta que hace CONAPRED, la gran mayoría de mexicanas y mexicanos seguía teniendo una posición favorable hacia los migrantes. Luego tenemos que en diciembre, creo que fue el 15 de diciembre, se firma el pacto impulsado por Naciones Unidas, donde 150 países declaran el derecho de las personas a emigrar, el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y la no imputabilidad de ningún tipo de sanción, deportación o proceso a los niños migrantes. Esto que no fue firmado por Estados Unidos, lo firma México, y con el nuevo gobierno se apunta a una estrategia organizada desde esos tres ejes hasta que, como todos sabemos, viene la amenaza de los aranceles de Donald Trump, y lo que ocurre es que se desdibuja completamente la estrategia de política migratoria del nuevo gobierno, y lo que tenemos es que sí hay una situación nuevamente de vulnerabilidad y de indefensión para muchos migrantes que intentan cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Una situación donde México no ha avalado, no ha aceptado la figura de tercer país seguro, aunque algunos de los aspectos del tercer país seguro de facto los ha estado siguiendo. Esto ocurre desde diciembre, cuando Donald Trump anuncia sin consulta con México que México será el tercer país seguro. México en ese momento, por razones humanitarias, decide atender a los migrantes que ya están ahí, pero estamos frente a una situación bastante complicada, bastante compleja, y entonces lo que tenemos es que el tema migratorio, efectivamente, no solo el tema de la migración africana, estamos frente a y ese es el último eje, una nueva dimensión, que es el periplo global migratorio. Porque con estas migraciones por frontera sur, no solo estamos hablando del Triángulo Norte Centroamericano, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando del Caribe, estamos hablando de África, estamos hablando de Asia, donde efectivamente ahora sí que los desplazados de la tierra, jugando un poco con la imagen de Frantz Fanon, están significando parte de este gran drama humano, donde la migración efectivamente se convierte en un dispositivo de clasificación social, y que las fronteras definen quiénes pasan, quiénes no pasan, y también quienes efectivamente no tienen derecho a pensar en la construcción de un proyecto de vida vivible. Gracias.